Ok, bueno, vamos a continuar con el estudio que tenemos en Hebreos. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte, cuando Dios establece, miren, voy a hablarles acerca de mi hijo. Y para recordarles a todos, estoy cogiendo todo el libro de Hebreos y lo estoy escribiendo como si Dios estuviera escribiendo, como si Dios estuviera hablando. Y para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, esa es la idea. Ahora, hay algunos verbos que ustedes van a ver diferentes a cómo les aparece en la Reina Valera o les aparecen, pero es porque yo los tomo y los coloco desde el hebreo en la conjugación hebrea, en la conjugación, perdón, el libro de Hebreos lo tomo desde el griego, en la conjugación griega, y por eso coloco los verbos en ese punto. Ahora, eso no cambia nada, no cambia nada, no estoy cambiando absolutamente nada, solamente lo estoy poniendo en primera persona, como si Dios estuviera hablando. Por eso la semana pasada, cuando les leí, el primer versículo decía, yo, Dios Padre, habiéndoles hablado en otro tiempo de forma fragmentada, en maneras diferentes, desde muchos ángulos, y les hablé a sus padres, ustedes, señores hebreos, a través de los profetas, en estos últimos días les he hablado por mi Hijo, a quien yo constituí heredero de todo y por medio de quien asimismo yo hice el universo. Fíjense la expresión de los verbos. Y por medio de quien, o sea, de mi Hijo, yo hice el universo. Ahora la descripción del Hijo es una descripción que no deja ningún lugar a duda de que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, de la misma esencia, sustancia. Dice, mi Hijo es lo que ustedes pueden ver de mi gloria. Es el resplandor de mi gloria. Es la forma en que yo me expreso exactamente acerca de mi naturaleza. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora miren que ese su es el su del Hijo. Por lo tanto, tiene el mismo poder del que hizo el universo, porque fue quien hizo el universo. Y todos sabemos que el universo fue hecho por el Padre. Entonces, el Hijo y el Padre tienen una relación que es diferente a la relación que podemos tener nosotros como hijos de Dios. Ahora, la última expresión de esto es, y cuando hubo hecho la purificación de sus pecados, no de los de él, sino de los de nosotros, este sus está con una S minúscula, bueno, no está con una S minúscula. Yo lo puse con una S minúscula, que no lo están leyendo, pero es para recordarnos que él hizo la purificación de nuestros pecados y después de haber hecho eso, se sentó a la diestra de mi majestad en las alturas. ¿Ok? Entonces se sentó a la derecha de la majestad, lo cual significa el poder de la majestad del rey fue dado, heredado, otorgado al Señor Jesús. ¿Por qué sabemos que es el Señor Jesús? Porque fue el que purificó a nosotros de nuestros pecados. Entonces está hablando de que el hombre, ahora podemos entender que todo lo que ha hablado hasta ahora no está hablando de Jesús, el Hijo de Dios que ha vivido eternamente en los cielos, sino de Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo como hombre. Como hombre. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, él dice que cuando él se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, haciéndose tan superior a los ángeles, el que se sentó se hace a sí mismo tan superior a los ángeles como el nombre que ha recibido es más excelente que el nombre que tienen los ángeles. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, yo no envié un ángel.
Yo no envié un ángel. ¿Por qué razón esto es importante para los hebreos? Y eso me causó curiosidad. Hebreos. ¿Por qué no colocó israelitas? ¿O por qué no se llama este libro el libro de los judíos? Es interesante, ¿no? ¿No les pareció? Pero habla de la lengua, hebreos, de donde se sueltan muchas otras lenguas. Eso pueden investigarlo ustedes. No se lo voy a dejar de tarea. Pero le habla a los hebreos y les dice, miren, ese se hizo a sí mismo como se sentó a la diestra de mi majestad. Se hizo a sí mismo superior en excelencia al nombre que tienen los ángeles. O sea, está totalmente por encima de lo que los ángeles son. No es un ángel, pero fue hecho ángel, perdón, pero fue hecho superior, pero muy superior a los ángeles. Él mismo, por su poder, por su palabra, él se hizo superior a los ángeles, porque se sentó a mi diestra. Tiene todo el poder. ¿Ok? Entonces, ahora les va a decir, les voy a dar evidencias a ustedes de por qué pudo llegar a ser superior a los ángeles hoy. Entonces empieza diciendo, porque ¿a cuál de los ángeles le he dicho yo alguna vez, dice el Padre, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Ojo con esa expresión, engendrado hoy. Eso está en el Salmo 2 y quiero que por favor me acompañen al Salmo 2. ¿Lo tienen? Señor. Ok. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su... ¿Cuál es el nombre para ungido en hebreo? Cristo, no. Moisés, no. Digo, Mesías, no. Mesías. Ok, muy bien. Y los gobernantes consultan unidos contra el Señor Dios y su Mesías, diciendo, rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Pregunta, del 1 al 6, ¿qué clase de profecía es? ¿Eso cuándo se va a cumplir? ¿O ya se La cumplió? segunda venida del Señor. En la segunda venida, lo vimos cuando vimos Apocalipsis, que esto iba a pasar, las naciones iban a juntar todos contra Dios y el Señor desde allá diciendo, ¿en serio? ¿No han visto mi poder? ¿No lo han visto? ¿No saben que soy rey sobre toda la tierra? Ahora bien, versículo 7. Yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, oh reyes, sean sabios, acepten la corrección, oh gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues se enciende de pronto su ira. Bienaventurados
todos los que en él se refugian. ¿De quién está hablando? Todo esto, ¿de qué tiene que ver este Salmo 2? Este Salmo 2, ¿de qué tiene que ver? Tiene que ver con su segunda venida. Tiene que ver cuando él es rey sobre la tierra. Él ha sido instalado como rey en Sión. Pero antes de esa instalación, en el versículo 7 dice, yo voy a declararles lo que el Señor decretó. Él dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Qué significa eso de yo te engendré hoy? Ok, si hubiera sido que estuviera hablando del Señor en el trono, no habría un hoy. Porque en el reino de los cielos no hay tiempo. Así que cuando dice yo te engendré hoy es porque hay un día en el que él sería engendrado. ¿Cuál él? Al cual Señor se Jesús. dio la instalación de rey en Sión, su santo Señor. nombre. Es al Jesús. cual dice, besen al hijo, en el versículo 20, en el versículo 12, besen al hijo, no sea que se enoje. Es el mismo que va a derramar la ira de Dios sobre la tierra. Ese es al que fue engendrado hoy. Por lo tanto, y si fue engendrado hoy, significa que estuvo en la historia en un día determinado, en un engendramiento, en una colocación de un gen como hijo en la tierra. Ahora ya no es el que estuvo en el cielo, está diciendo, este que hace todo esto de aquí hacia abajo y antes, miren bien cómo es este salmo, antes todo lo que es el hijo y luego le dice, esto que va a suceder, sucederá de alguien a quien yo engendré hoy. Entonces está diciendo, no, volvamos otra vez a Hebreos. Está diciendo, este que es el resplandor de mi gloria, este que es la expresión exacta. Yo nunca a ningún ángel le he dicho, eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No, yo no engendré ángeles, yo creé ángeles. Pero a mi hijo en la tierra lo engendré en un día. Ahora bien, yo seré para él padre y él será para mí hijo. ¿A cuál de los ángeles le he dicho yo alguna vez que yo seré para él padre y él será para mí hijo? Quiero que vayan a Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas 17. Versículo 11. ¿Lo tienen? Sí, señor. Dice, además te declaro que el Señor te edificará casa a ti. Está mandando a hablar a través del profeta Natán a David. Y le dice, te declaro que Dios te edificará una casa a ti. Sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, yo levantaré de ti a un descendiente tuyo que será uno de tus hijos y afirmaré su reino. Ese hijo me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como si la quité de aquel que te antecedió. ¿Quién antecedió a David? Saúl. Saúl.
lo estableceré, a ese hijo tuyo lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será estable para siempre. Ok, ¿de qué hijo está hablando aquí? De la descendencia de David, Jesús. O Salomón. Ponemos ahí. Mm. Yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo que será uno de tus hijos y afirmaré su reino. Punto. Ese hijo me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. ¿De quién hablaba? Salomón, no, porque no es Salomón, muy bien. pero De el trono Salomón. eternamente. Ah, espere un momentico. Ok. Recuerden lo que hemos hablado con respecto a las profecías. Hay un cumplimiento presente que las personas que la escuchan dicen, ah, vea, sucedió como Dios dijo. Y hay un cumplimiento futuro que está garantizado por el cumplimiento presente. Entonces se cumplió con Salomón y Salomón le construyó casa al Señor. Así que los israelitas que de los que están narrando aquí y que Natán les dijo, pudieron ver, wow, el hijo de David construyó un trono. Construyó, perdón, una casa para Dios, construyó el templo. Pero, ¿cómo puede ser un trono para siempre? No puede ser, porque tendría él que vivir eternamente. Por lo tanto, esta segunda parte no habla de Salomón, pero sí habla de alguien que viene de la descendencia de David. Entonces dice, yo seré para él padre y él será para mí hijo y no quitaré de él mi misericordia. Lo estableceré en mi casa y en mi reino. Lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre y su trono será estable para siempre. Ahora ya no está hablando de Salomón. Sabemos que no fue un reino estable, sabemos que no es para siempre, pero sí de Cristo. ¿Por qué? Porque hay que colocar las cosas en su debido contexto. Esa frase viene con la frase anterior. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ahora sabemos que a este que está aquí hablando en Crónicas es el mismo del anterior en el Salmo 2. Por lo tanto, está hablando de un hijo que engendraría en esta tierra, pero que tendría un trono que es para siempre. Y como tiene el trono, ningún ángel se sentaría en el trono de Dios. ¿Ok? Tengamos eso muy presente. Ahora, ¿esto por qué es tan importante para los que son estudiosos de las escrituras en el Antiguo Testamento? Porque en muchas partes aparece el término ángel, 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 y en algunas partes aparece el ángel de Jehová. Y él quiere, Dios a través de lo que está escribiendo, a través de este señor que está escribiendo, quiere que todos tengamos presente que no es un ángel. No, en algunas religiones dicen, como Dios dijo que te he engendrado hoy, significa que él no existía antes, sino que Dios lo engendró en un día determinado. Y a partir de ahí, entonces es cuando él empieza a ser el hijo y entonces él crea todas las cosas y él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios le dice, no. Este engendrado es un hoy, es un tiempo. En el cielo no hay tiempos. Yo engendré a este hoy en el mundo. Ahora miren bien, por si acaso no está claro, perdón, voy a suspender un momento. 17. Desde el 11 al 13. Todos estamos claros en lo que estoy hablando. Hasta aquí está claro. El Dios eterno que vivía en todas las alturas y que creó los cielos y que
hizo los cielos y los sustenta con la palabra de su poder. Este fue engendrado en un día determinado en la tierra, y a este Dios le dice, tú eres mi hijo y yo soy tu padre. ¿Ok? Esa es la primera cosa. ¿Todos estamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Ahora continuemos con lo que dice. En el siguiente versículo dice, otra vez, al introducir a mi primogénito en el mundo, yo dije, está diciendo las evidencias de por qué Jesús, el Señor, Jesús, no es un ángel. Adoración a ángeles es una idolatría, porque Jesús no es un ángel. No es. Otra vez, al introducir a mi primogénito en el mundo, dije, adórenle todos los ángeles de Dios. Salmo 97. Salmo 97, versículo 6. Dice, los cielos anuncian, fíjense bien lo que dice el Salmo. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Todos los que son dioses, póstrense ante él. Wow, ¿cómo así? Pero eso es diferente a lo que dice. Ahí no dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No, sí dice. Lo que pasa es que esta palabra dioses era lo que estaban haciendo. Estaban postrándose delante de figuras como los ángeles. Igual a lo que pasa hoy. Entonces, lo que Dios está diciendo a través de esta escritura es, no es un ángel, no es nada. Todos tienen es que adorarlo a él, porque él es mi primogénito. Hasta los ángeles a los que les hacen ustedes figuras, hasta esos ángeles tienen que postrarse delante de él. Y sigue diciendo, además, con respecto a los ángeles, dije, y aquí es algo que tenemos que revisar bien, el que él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores como llama de fuego. Ojo, Salmo 104. Salmo 104, 4. Pastor, ¿cuál era el anterior salmo? ¿90 y qué? El Salmo 97, versículos 6 y 7. Gracias. Ahora este es el Salmo 104. Ok. Este salmo es un salmo de la creación de Dios y cómo Dios hace todas las cosas. Y habla de la magnificencia de Dios. Cuando llega al 4 dice que hace a los vientos sus mensajeros. ¿Ustedes recuerdan lo que significa la palabra ángel? ¿Enviado? No, mensajero, no. Mensajero. Mensajero. El que hace a sus vientos sus mensajeros es al que hace sus vientos sus ángeles. Esas llamas de fuego son sus servidores. ¿Sí? ¿Lo ven? La palabra ministros que ustedes tienen en la Reina Valera es servidor. Siempre que ustedes escuchen la palabra ministro es servidor. Si escuchan ministerio es un servicio. Un ministerio es un servicio. Un ministro es un servidor.
así debería ser también en la política. Un ministro es alguien delegado para que sirva. Así que las llamas de fuego, que son los ángeles, porque son los mensajeros, que son como vientos, ténganlo en cuenta, como vientos, por algo dice vientos, ya vamos a ver por qué. Ellos son servidores, por eso no se les debe adorar. Es diferente al Hijo, porque al Hijo sí tienen que adorarlo. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. Entonces él dice, él tiene a los ángeles como sus servidores, a esas llamas de fuego son como sus servidores, a esos vientos son sus servidores. Gracias. ¿Cómo? Perdón, no, perdón. Mientras que de mi Hijo dije, ahora viene una declaración muy diferente a la declaración de a los ángeles. La declaración está en el Salmo 45. Quiero que vayamos al Salmo 45 desde el versículo 1. Vamos a leer. Perdón, en el versículo 103 que dice acá, en el 6. En el 104, 5. Sí, en el 104, 5, que dice, él fundó la tierra. Él fundó la tierra, por lo tanto, a toda la tierra manda los vientos como mensajeros, como ángeles. Los ángeles son como vientos que son fuego. Él envía porque él hizo la tierra y la fundó. Entonces vamos a, ¿qué fue lo que les dije? Perdónenme. Salmo 45. Salmo 45. Salmo 45, ok. Mi corazón rebosa de palabras buenas, dedico al rey mi canto. Este es una... No se sabe de quién es, pero el asunto es un salmo dedicado, ¿ok? Es como una canción de yo estoy enamorado de mi rey. Entonces mi corazón rebosa de palabras buenas que las dedico al rey en un canto. Mi lengua es como una pluma de un veloz escriba. Escuchen, versículo 2. Tú eres el más hermoso de los hijos del hombre. Tú eres el más, y este es el más hermoso de los hijos del hombre. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús, no, ¿cómo se refería el Señor Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre. Yo soy hijo del hombre. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar. El Hijo del Hombre. Escuchen por qué. Para aquellos que son judíos y que entendían las escrituras, nosotros decimos, pero dice que es un hombre. Y muchas personas dicen, no, pero miren, él dice que es un hombre. Claro que fue un hombre. Eso es verdad. Nadie ha dicho que no. Y las escrituras dicen, tú eres el más hermoso de los hijos del hombre. La gracia, escuchen bien esto, la gracia no te ha llegado. No, la gracia se ha derramado en tus labios y por eso Dios te ha bendecido para siempre. Pregunta, ¿cómo un hombre puede ser bendecido para siempre? Solo Dios puede ser bendecido, sobre todo si es Dios mismo quien bendice. ¿Ok? Y luego dice que él, Dios, ha derramado en los labios, ha puesto en los labios de este hombre. ¿Qué será eso de poner en los labios de alguien la gracia? Que puede ¿La hablar con gracia de quién virtud. era? La Su gracia de propia quién era? De Dios. De Dios, ok. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios para con los hombres? El perdón de pecados. Perfecto. Así que, ¿cómo podemos saber que eso es verdad?
Porque él fue el... habiéndoles hablado en otro tiempo de forma fragmentada y desde muchos ángulos a sus padres por los profetas, en estos últimos días les he hablado por mi Hijo. ¿De qué está diciendo? ¿Qué significa eso de que haya colocado la gracia, que haya colocado la gracia, derramado la gracia en sus labios? No, que él vino a declarar, él vino a declarar la gracia de Dios. Él es el que habló la gracia de Dios. Él es la palabra de Dios. ¿Ok? Miren cómo ahora podemos entender el Salmo desde Hebreos. Esa es la idea del que escribió Hebreos, que entendieran los judíos y los hebreos, los que hablaban en hebreo, pudieran entender lo que estaba escrito desde el Nuevo Testamento, que se den cuenta, miren, él es el más, la referencia es esta, él es el más hermoso de los hombres, porque no hay ningún hombre donde la gracia de Dios se haya derramado en sus labios de manera que él sea bendecido para siempre. Para siempre. Ciñe tu espada, está hablándole al rey. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, en tu gloria y majestad. En tu majestad cabalga y triunfa por causa de... Escuchen estas tres palabras que ustedes ya escucharon una vez. En tu majestad cabalga y triunfa por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. ¿Dónde las escucharon ustedes antes? Sí, en el Nuevo Testamento. ¿En qué libro? Apocalipsis. No. Muy bien. ¿Qué tenía él en su muslo escrito? ¿Qué tenía él en su muslo? Él es el fiel y verdadero. Y verdadero. Entonces está mostrándoles esto que va a pasar. Él va a traer esto porque él logró la justicia. ¿Y por qué? Porque este es el Cordero que por su humildad tiene el derecho de abrir los 7 sellos. Es impresionante. Ya no hemos llegado ni siquiera al 6. Escuche, tu mano derecha te mostrará cosas asombrosas. Hará las cosas asombrosas. Pueblos caerán debajo de ti, tus flechas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Qué interesante, ¿no? ¿Recuerdan qué le dijo aquel viejito cuando, es que no me acuerdo el nombre, por eso digo aquel viejito que estaba esperando en el templo cuando María llevó al Señor Jesús a la circuncisión? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo? Y una espada Se atravesará tu corazón. Escuchen esto. Tus flechas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Más adelante, vamos, ustedes tienen que, pero voy a parar un momentico aquí, esa parte. Tienen que perdonarme un poco porque para mí es emocionante. O sea, que si van a escuchar alguna cosa rara es porque me emociono, ¿ok? Vuelvo a la vaina. Dice, vuelvo a repetir, tus flechas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey.
Primera pregunta, ¿quién es el rey? Jesús. Cristo. Bien. ¿Quiénes son los enemigos del rey? Los Satanás. que no creen en él. Su pueblo. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo Los murió pecadores. por nosotros. Todos nosotros tenemos un corazón dañado y dañino. Todos nosotros éramos enemigos de Dios. Está declarado en el Nuevo Testamento, todos éramos enemigos de Dios. Nos burlamos de Dios una y otra vez, pero sus flechas penetraron en nuestro corazón y caímos debajo de sus pies. Perdón, si esta poesía no es poesía, Gustavo, ya sé que entraste. Mijo, escuche poesía. La Casa Silva no tiene poesía como esta, la aseguro. Cuando las flechas penetraron el corazón de los enemigos del rey, cayeron los pueblos debajo de él. Nosotros no nos humillamos delante del Señor hasta que las flechas de Dios no cayeron en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas flechas? Su palabra. Su palabra. Por eso más tarde en Hebreos dice que penetra. ¿Recuerdan? Que penetra y nos muestra quiénes somos y las intenciones del corazón, etcétera, etcétera. Está hablando de que este rey nos hace caer porque sus flechas caen en nuestro corazón. Entendimos. Ahora sí, versículo 6, que es lo que aparece en Hebreos. Tu trono, oh Dios. Wow. Wow. Ya no hay ningún ángel al cual Dios le haya dicho esto, ni se lo va a decir tampoco. No hay ninguna otra criatura a la cual Dios siente en su trono, porque Dios, de acuerdo con toda la escritura, no le cede su gloria a nadie. Pero Dios mismo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Ustedes saben para qué es el cetro? Para mandar. Dar órdenes. Así es. El cetro es la justicia de Dios. Has amado la justicia y aborrecido la injusticia, y por eso te ha Mesías Dios, el Dios tuyo. Escuchen esto. Te ha Mesías Dios con aceite de gozo, más que a todos tus compañeros. ¿Cuáles son los otros compañeros? Sobre los cuales se ha derramado aceite de gozo. Los ángeles. Aceite de gozo. Nosotros. Se ha derramado aceite. ¿Cómo sabe? Así nosotros. Sus elegidos. ¿Por qué nosotros? A ver, ¿por qué nosotros? Porque él vino a morir por nosotros, que nos amó. Chicos, piensen. Porque dice sus otros compañeros de Jesús, hombre. Sí, pero, ok, pero serían todos los hombres. Entonces, ¿sobre cuáles sí se ha derramado el aceite de gozo? ¿Quién ha sido ungido? Además del Señor Jesús. El Espíritu Santo. Nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. ¿Y cuál es el producto, el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, gozo. Benignidad. El gozo de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿Recuerdan el bautismo del Señor Jesús? ¿Qué fue lo que ungió al Señor Jesús y que vio Juan el Bautista? El El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces, escuchen eso. Por eso te ha ungido Dios el Espíritu Santo con el Dios tuyo, con aceite de gozo, más que a tus compañeros. ¿Qué tal? ¿Ah? Toma agua, dice Maribel. Está emocionado. Está bien. ¿Cómo les parece? Maravilloso. Excelente. Maravilloso. ¿No? Maravilloso. Entonces, todos aquellos que hagan cualquier cosa que trate a los ángeles, están diciendo que Dios desde el Antiguo Testamento colocó a ángeles por encima de un hombre llamado Jesús. Eso es idolatría. Ah, pero es que todavía no he terminado la disertación. Y Salmo 102. Por favor, ahí mismito más, bueno, más adelante. Salmo 102. 102. En el versículo 25. Salmo 102, 25. Dice, tú fundaste la tierra en la antigüedad, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Como a ropa los cambiarás y pasarán. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia estará firme delante de ti. Eso dice el Salmo. ¿Qué está diciendo? No, Todos pasaremos. hay que hacer una cruzada para salvar la tierra, como si la tierra no se estuviera envejeciendo. Y los cielos se están envejeciendo. Y todo va a pasar. El único que no puede pasar es Él. Porque es el Señor. El Creador. El que fundó la tierra y los cielos. Son su obra. Y por lo tanto, no hay nada que no haya sido creado por Él. Así que este mismo hijo del que está narrando que es un hombre, que es hijo de hombre y todas esas cosas, ese mismo sigue siendo el Señor que desde el principio fundó la tierra y fundó los cielos y son obra suya y que permanece para siempre, porque Él no es un ángel. Él es Dios. Es lo que está diciendo. Él es Dios. Y entonces, como por si acaso no hay una realidad en tu mente todavía, ¿a cuál de los ángeles yo le he manifestado el Salmo 110? ¿A cuál? Salmo 110. Escuchen esto porque esto es importantísimo. El Señor, Dios, dijo a mi Señor. Escuchen.
David jamás se atrevería a llamar Señor a alguien diferente a Dios. Pero dice, Dios le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David ve como Dios no es una sola entidad, es por lo menos dos entidades. Una, un Dios, que le dice a otra entidad, Señor. Pero el trono no puede ser ocupado por dos. El trono solamente se ocupa por uno. Por lo tanto, dos entidades para David están sentadas en un mismo trono. En un mismo trono. Y por lo tanto, las dos entidades deben ser una sola. Porque el poder está en uno o el poder está en otro si fueran dos. Pero lo que dice David es a mi diestra, lo cual significa al lado de mi poder. Por lo cual significa que el Señor es el que tiene todo el poder hoy, porque se sentó a la diestra. Eso es interesantísimo. No hay forma de que tú puedas decir que es diferente. En el hebreo, en el hebreo, dice Jehová, o sea, Yahvé, le dijo a Adonai, al que tiene el poder, le dijo, Jehová le dijo a Adonai, tú siéntate a mi diestra porque eres el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado en tus pies. El Salmo 110 sigue diciendo, el Señor enviará desde Sión el cetro de su poder. Domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el nacimiento de la aurora, tú tienes el rocío de la juventud. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Aplastará a los jefes sobre la extensa tierra. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará su cabeza. Wow. Si alguien está pensando que el Apocalipsis del que habla Juan es algo que nunca ha sido mencionado, está en la pitadora. Porque yo no he encontrado una descripción más poética de Apocalipsis que lo que está aquí. ¿Lo vieron? ¿Lo han visto? Sí, sí, señor, mucho Todos sí. los enemigos como estrado de sus pies. ¿Ustedes recuerdan cuándo va a pasar eso? El trono. ¿Recuerdan en el Apocalipsis el trono blanco? ¿Quién juzga? Jesucristo. Así que al final de toda la disertación, él les dice, los ángeles, todos los ángeles, son espíritus. Escuchen bien. ¿Recuerdan la palabra vientos? Esa palabra vientos es la manera en que Dios nos describe a nosotros espíritus. ¿Por qué? Porque el viento es algo que tú no puedes ver, ¿recuerdas?
¿Recuerdan la explicación del Señor Jesús? ¿Recuerdan la explicación del Señor Jesús a Nicodemo? Sí, 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 que sabemos de dónde, que podemos sentirlo, pero no sabemos de dónde viene. Ni para Ni para dónde va. dónde Tú va. no los puedes ver, son espíritus. Pero los ángeles, no los demonios, los ángeles, todos son espíritus servidores. No se dejen confundir. Los ángeles son servidores. Todos los ángeles son servidores. Viven para servir. Fueron creados como servidores. Y Dios nos está mostrando, ellos están para ser servidores. Son espíritus que sirven. Enviados. Escuchen bien. Yo no los requiero. Yo no los invoco. Yo no los puedo controlar. Yo no les puedo decir oraciones, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Yo no puedo decirles que estén conmigo en un lugar o estén en otro lugar. No. Esos ángeles servidores son enviados. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo y yo no sé dónde. Ellos son enviados a servirnos. Pero solo obedecen a Dios. Son enviados, por lo tanto, el único a quien le pueden... Eso está clarísimo arriba. Arriba dice, claro, él dice, él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores, no nuestros servidores. En el Salmo 104 habla del Señor Jesús construyendo la tierra y haciendo la creación. Y dice que él envía a sus ángeles servidores de él, no de nosotros. Nadie puede invocarlo, nadie puede decirles qué hacer, nadie les dice absolutamente nada. Son enviados por Dios. En este caso, y hoy en día, son enviados por el Señor Jesús directamente, como sus ángeles servidores, son enviados para servirnos cuando el Señor quiera que un ángel nos sirva. No son ¿Cómo les parece? muy claro. ¿Ok? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien? Yo sé que es un tema delicado, porque muchas personas piensan que pueden invocar a los ángeles, pueden hablar a los ángeles, pueden hacer un montón de cosas. Todo eso es mentira. Es la misma falacia que han metido con que María puede interceder por nosotros y los ángeles y los santos también pueden interceder. O sea, todos aquellos a quien ellos denominan santos pueden interceder por nosotros. Lo mismo. Lo que pasa es que como la palabra del Señor habla mucho del poder, por ejemplo, de los arcángeles, ¿cierto? De cuando el ángel del Señor enviado mató tantas personas en un solo día, etcétera. Entonces, obviamente, esto lo interpretan o lo redireccionan a que ese mismo poder es el que ellos los ángeles, pueden, digamos, que hacer según, de acuerdo a nuestras peticiones. Pero pues nosotros le pedimos es a Dios y Dios manda a los ángeles y los ángeles obedecen a Dios. O sea, el punto de unión es Dios mismo. O sea, nosotros le pedimos a Dios y Dios manda a sus ángeles. Nosotros no, los ángeles, no, o sea, no podemos pedirle a los ángeles, nosotros no podemos hablarle a los ángeles, nosotros no podemos nada. Ellos son servidores de Dios como nosotros. Ahora piénsenlo. Bueno, Patricia, tienes la mano levantada. Cuéntanos. Bueno, tengo claro y me queda aún más claro que a los ángeles ni adoro, ni pido, ni oro, ni nada. Pero tengo una inquietud.
algo pasa, alguien aparece, alguien me dice algo. Ay, eso fue el Señor que envió un ángel a protegerme, eso fue el Señor que envió un ángel que me dijo, ¿eso es correcto? Yo he escuchado en muchas ocasiones que el Señor... Buenas, hola. ¿Sí me escuchan? Ok, sí. Sí. Yo he escuchado, por ejemplo, muchas historias que dicen que el Señor puede enviar ángeles. El mismo Señor dice que Él envía ángeles alrededor nuestro para protegernos, creo, ¿cierto? Entonces, y de mucha gente, por ejemplo, hay historias de misioneros, donde hay una historia de unos misioneros que llegaron a la selva y querían, y los mismos habitantes querían matarlos y no los pudieron matar porque vieron mucha gente alrededor de ellos. Hicieron que eran más los que estaban con los misioneros, entonces que no podían hacerles nada. Y en realidad iban como 4 o 5 misioneros nomás. Entonces, pues se dice que eran ángeles que el Señor permitió que se pudieran ver para que no les hicieran daño a los misioneros. Esas son unas de las historias que por ahí redondan. Aló, Pues, ¿me escuchan bien? Buenos días. señor. ¿Sí me escuchan bien o no? Es que estamos en internet. Sí, sí, Entonces estoy sí. con los datos y se interrumpe mucho. Bueno, perdón, yo hago mi apunte frente a eso, vea. Es como, yo me siento a escuchar a mi abuela aquí en la tradición cafetera, se escucha mucho, sobre todo antes en los viejos, cuentos de la Madre Monte, el Muán, la Patasola, mi abuelo que llegó montado en un marrano, una cantidad de cosas, de historias, que no sé si fueron ciertas o no. Lo cierto el caso, y mucha aparición y espíritus y esto. Y ustedes saben que la zona cafetera es muy religiosa, todo lo que es la zona antioqueña y la zona cafetera. Realmente yo sé que lo único que tengo que creer es en la palabra de Dios. De eso estoy convencido. Que hay ángeles que de pronto en forma de personas y sin saberlo pueden haber pasado cosas. Repito, sin saberlo pueden haber pasado cosas. Lo cierto, por ahí, por ejemplo, en Pereira, que resultaron que bailando con el diablo y que yo no sé qué, y que los cascos. Entonces nosotros nos dejamos fascinar mucho por historia, ¿sí? Por cuentos. ¿Que pueden pasar? Sí, pero son demonios. Los demonios, Dios, o sea, Dios no manda ángeles para que nos predique lo que ya se nos predicó y lo que tenemos que saber. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que saber. Ya lo entendemos. Debemos aferrarnos de la palabra de Dios. 1, 2. Los ángeles, sí, es cierto que de pronto la gente tiende a adorar a los ángeles porque en la palabra de Dios se habla de muchas cosas y que son seres supremos. Yo aprendí algo, solamente existen 3 seres en el universo. Sí, me habla de 3 seres, los creados aquí en la tierra, y Dios, no existen más. Entonces, por ejemplo, me meto en otro tema como los extraterrestres. Los extraterrestres son demonios, son ángeles, son alguna cosa, son demonios, ¿sí? Pero no existe otra cosa. En todo el universo hay vida, porque en todo el universo fue creado por un Dios vivo, microscópica como sea, pero humana no. Son seres humanos o terrícolas, como llamémoslo de esa manera, terrestres, ángeles y demonios. No existe más. Ese es mi concepto y mi creencia y en la cual estoy afirmado. 1. Ahora, Dios no manda ángeles para que me hagan favorcitos y me ayuden, no, a menos que Dios tenga un plan, ¿sí? Ahora, escuchando, por ejemplo, lo que es momento que sí, que vieron ángeles y una cantidad de ángeles al lado, puede pasar, pero esa historia ya la leí creo que fue en el libro de Reyes, ¿sí? Cuando Eliseo y otros. Pueden pasar muchas cosas, lo que sí es que Dios tiene un plan perfecto. Díganme ustedes, ¿y qué pasó con Pablo? ¿Por qué mataron a Pablo? Y pidieron ayuda, Dios tenía un propósito y ellos no resultaron con 20,000 ángeles al lado. Se cumple un plan, es de entender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas, ¿sí? A ver, Porque los apóstoles, espera un momento, espera. Dios tuvo un plan en ellos. Guste, Sí, te oye mal, siga. te oye mal. Bueno, escúcheme esto.
Sí, no, hágale, yo lo no, escucho, estamos mal. no se adelanten. Apenas estamos entendiendo que Dios está estableciendo que este hombre a quien él engendró es superior a los ángeles cuando está en el trono de Dios. Lo cual establece que mientras estuvo aquí, era un poco inferior a los ángeles porque tenía la humanidad. Entonces, en poder, en no sé qué cosa, todo eso somos, entre comillas, inferiores. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el hombre, desde la eternidad, desde que fue creado, empezó a buscar sus propios dioses. Por eso dice, no se postren delante de otros dioses, de otros ángeles. No, nada, ninguno de esos sirve. El único al cual merece adoración es Dios. Él es el Señor. Ahora bien, eso a nosotros nos ratifica en algo. ¿Ustedes creerían que si el príncipe quisiera hablar con el rey, iría donde la guardia del rey a decirle, oye, yo quiero hablar con mi padre? Eso es lógico. En absoluto. Entonces, si el Señor Jesús dijo, cuando ustedes oren, cuando ustedes quieran hablar con Dios, díganle, Padre, ¿necesitan un ángel para ir hasta donde el Padre? No. ¿Necesitan a otra persona para ir donde el Padre? No. Entonces, si pueden ir donde el Padre, ¿por qué van a donde los ángeles? ¿Ustedes creen que los ángeles tienen mejor vara que ustedes? No. Ahora, no sabemos todavía porque no hemos llegado más allá. Solamente hasta ahora lo que está diciendo Dios es, en toda la escritura, yo les he mostrado que mi hijo, al que yo engendré en un día, el que sea, mi hijo, ese está sentado a mi diestra, es el rey, tiene mi majestad, y él es quien tiene como servidores a los ángeles. Por lo tanto, cualquiera que dé honra o tributo a los ángeles es simplemente un idólatra. Eso es lo que ha dicho Dios. Dios ha dicho, ustedes quieren lo que quieran, aquí estoy, soy su padre. Simplemente díganme padre. ¿Quieren hablar con el Señor Jesús? Hablen con el Señor Jesús. Somos lo mismo. Somos iguales. Él solamente es la forma en la que ustedes pudieron ver mi naturaleza. Él es la expresión perfecta, completa de mi naturaleza. O sea, ustedes quieren, si quisieran verme, solamente mírenlo a él. ¿Cómo lo miramos a él? Bueno, porque yo en él he derramado mi gracia en sus labios. Así que él les ha hablado y les ha dicho cómo soy. El que quiera conocerme, es muy fácil. Mire lo que él dijo. Y lo que no, tampoco se preocupen, porque para eso a ustedes también, como compañeros de él, los he ungido con aceite de gozo, que es mi Espíritu Santo, quien también es Dios, y por lo cual puede hablar lo que hizo el Hijo y recordarles lo que hizo el Hijo, pero además les va a revelar lo que todavía mi Hijo no les tenía que revelar. Por lo tanto, ustedes que tienen aceite de gozo en su corazón, dejen de ser idólatras. Tienen todas las posibilidades para entrar conmigo. Hablen conmigo. Son compañeros de mi Hijo en la unción. Wow. ¿Lo han pensado? Y nosotros todavía nos estamos yendo por las ramas a los ángeles. ¿Eh? ¿Perdón?
¿Cómo nos vamos a ir por los ángeles cuando nosotros tenemos entrada libre y expedita delante de nuestro Padre en el cielo? Es lo que Pero Dios sí, está... perdón, fíjate que hablando de la humanidad de Jesús, él mismo le pedía al Padre en oración que si podía hacer esto o lo otro. O sea que ni siquiera Jesús utilizaba a nadie más, sino iba directo a su Padre. O sea, es muy comprensible y más claro para uno. Y una cosa más clara todavía. Recuerden cuando el diablo lo tentó al Señor Jesús. Dice que Dios envió a sus ángeles. Pero voy a buscarlo. Lo servían, ¿no? Y les, muy bien, exactamente, es que no lo encontré. ¿Lo tienes tú o lo encontraste? No, me acordé. Me servían. Ah, ¿en qué versículo está? Juan debe ser, creo. Juan es el que normalmente entra como en esos. Es que ahora voy a buscar en la concordancia. ¿Será algo así? Serían las mismas en la concordancia. Tentación. Una de las tentaciones del diablo, él mandará a sus ángeles que te guarden. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Ajá, ok. Y luego dice que el diablo se apartó de él. Esperen, tengo que encontrar eso, hombre. ¿Cómo puede ser? Ah, sí, aquí está. En Mateo capítulo 4, versículo 11. Entonces el diablo le dejó y entonces vinieron ángeles y le servían. Pregunta, ¿él los llamó? ¿Él los invocó? No. ¿Por qué no los invocó él? Porque estaba aquí en la tierra. Muy bien. Dios sí sabía que él necesitaba de que le sirviera. Así que Dios envió a sus hijos, a sus espíritus servidores, para que lo apoyaran o lo sirvieran en ese momento tan difícil después de la tentación de los no sé cuántos días. ¿Ok? Pero lo importante de esto es darse cuenta que ni siquiera el Señor Jesús le dijo a los ángeles, el Señor Jesús como hombre, ni siquiera él invocó a los ángeles que podía haberlo hecho. Vengan y me sirven. No. Dios se dio cuenta y envió a sus ángeles a servir. Y tampoco le pidió al Padre que le enviara ángeles. No. Ninguna de las Por eso, ni en pidió cambio, miren lo que hizo el diablo. El diablo sí le recordó la escritura diciéndole, mira, tírate, porque él enviará a sus ángeles a que te guarden. O sea que el diablo también sabía que el que envía a los ángeles es Dios, no los hombres. Entonces, tengan mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado y también podemos tomar esta porción bíblica para mostrar y enseñar a las personas, oigan, los ángeles son simplemente espíritus servidores enviados por Dios para el servicio de aquellos a los que Dios considera que son sus hijos. Punto. No, cualquier otra cosa que las personas les quieran decir, déjese de cuentos, no. Que lo rodearon ángeles, Dios puede haber enviado eso.
que apareció una persona y le dijo, mira, vete por acá, Dios puede haber enviado eso. Todos nosotros sabemos, positivamente sabemos, que en muchos casos de nuestra vida hemos sido protegidos de una manera inusual, no natural, de muchas cosas y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Eso iba a decir, sí, señor. A veces ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Yo recuerdo un versículo que dice, a tu diestra caerán 1000 y a tu diestra otros, a tu siniestra 10.000. ¿Recuerdan ese salmo que casi nadie se sabe? Sí. Y eso ha pasado. Yo he hecho cosas, Maribel es testigo y por eso ella me pone en mi sitio, de que yo en la silla hago cosas raras y vainas que yo me pongo a meditar. Yo digo, era para que me hubiera volteado, me hubiera caído. No, por alguna extraña razón, no me caigo. Y cuando me he caído, caigo como si estuviera en cámara lenta. ¡Pum! Ahí. Y sobre colchón de plumas. No exactamente, pero sí me caí. Bueno, espuma. Sí, sí ha habido raspones, ¿no? Pero no, que yo sepa, no se me Pero ha no roto. ha sido más duro que de lo que debía ser. Sí, y uno ve que, por ejemplo, va y de pronto, ¡pum! Un accidente en la calle y uno voltea y acaba de pasar. Atracadas. De atracadas. A mí me han Sí. librado de muchas atracadas. Sí, uno ve a personas que vienen y uno sabe positivamente que esa persona viene a hacerle a uno daño. Sí. Y ya yo voy preparando mi mente a que me va a hacer alguna cosa, yo voy a responder Sí. tranquilo y no sé qué cosa, y de pronto pasa al lado. Una vez a mí me pasó en Venecia, en Bogotá, en la Boyacá con 62, Boyacá con autopista sur. Yo me metí por una calle que no debía meterme justo por detrás del angosto que hay en la esquina. Y habían dos tipos parados en un andén y uno de los dos se quedó mirándome y yo dije, me van a atracar. Y empiezo yo a orar al Señor que me guardara, me protegiera. Señor, hazme invisible ante la maldad, no permitas que este tipo se acerque a mi lado. Y me miró, bajó se bajó del andén, ¿sí? O sea, yo dije, se vino, ya, no hay nada que hacer acá, me atracaron. Y se devolvió y se fueron. El tipo me miró al piso, bajó los pies, se bajó del andén y se fueron. Y yo dije, Señor, gracias. Algo hiciste. No sé qué hiciste, pero algo hiciste, te lo agradezco. Una vez alguien me contó que fue. What? Ah, estaba bajo de carga. ¿Me escuchan? Bueno, solo quiero que quede para ustedes, por favor, el hecho de que nosotros necesitamos ser luz en esta tierra. Entonces, cuando personas nos consulten acerca de, ¿y tú qué piensas de los ángeles y eso? Nosotros podemos ir a este casi tratado de angelología y mostrarles, mire, lo que Dios dice es esto y esto y esto y esto. Y eso es muy importante para todos nosotros porque nos quita de encima el peso de, ¿será que no tengo? No, Dios tiene ministros, tiene servidores que están listos para ayudarnos. Eso no es nada extraño. Al contrario, es más para agradecimiento, más para confianza, más para estar entendidos de cómo es que Dios ha hecho lo que ha hecho. ¿Ok? Entender el plan de Dios en medio Bueno, de las cosas. voy a cancelar la grabación.